Bien bendecidos en esta mañana les saludo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo, por guardarme, por cuidarme, por darme la vida. Gracias a mis ángeles, que ellos están para guiarme y cuidarme. Un saludo cordial a todo el planeta, a todos los bendecidos, a todos los predestinados, los que Dios ha escogido en este mundo para llevarles esa palabra, ese mensaje, para alimentar nuestras mentes. Sí, como dice su palabra, no harán falta los maestros. Y ahora mayormente que sabemos que tenemos este mensaje para nosotros, para el pueblo gentil, porque nosotros somos el pueblo gentil. Pero ¿qué pasa? Usted tal vez ha de leer la Biblia y ve que Jesucristo, cuando mandó a los 12 discípulos o a los 70, les dijo: por camino de gentil no vayáis. Y quiero leerlo para que esté bien claro en la Sagrada Escritura. Está en Mateo, el capítulo 10, el verso 7, donde dice de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entráis. ¿Por qué se refiere eso? Y si nosotros encontramos cuando Dios lo llamó a Pablo para que sea el promotor, el que lleve el evangelio a los gentiles, él le dijo a Ananías. Eso está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, a donde leemos en el verso 15: pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar el evangelio a los gentiles. Era porque Ananías le decía al Señor: este hombre es malo y ha sacado cartas de los principales sacerdotes y fariseos y persigue al pueblo de Dios. Una cosa es ley y otra cosa es gracia. Después de que Jesucristo había resucitado, fue llamado el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo predica un evangelio diferente a lo que fueron los apóstoles. No vamos a confundir, no vamos a mezclar ley y gracia. Lo que hacen las iglesias evangélicas, pastores de diferentes denominaciones, mezclando, pensando que el evangelio es uno solo, y no es así. Como siempre vuelvo a decir y lo repito muchas de las veces que se me ofrezca, en Gálatas 2:7 Pablo dice bien claro: a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión, como a mí, Pablo, el evangelio de la incircuncisión. Y un día prediqué un tema, y va a ser largo, la ciencia, porque Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de la falsa ciencia. Eso quiere decir porque había una buena ciencia, y la ciencia que enseñó Pablo es el evangelio de la circuncisión, y la falsa ciencia es el evangelio de la circuncisión, y la buena ciencia el evangelio de la incircuncisión. Ahí está claro. Entonces, si nosotros llevamos no conforme a la letra ya, sino a lo que quedó escrito, porque Pablo dijo bien claro que cuando venga Jesucristo, Él va a juzgar a este mundo conforme a mi evangelio. Lo dijo Pablo. Romanos 2:16 o 16:25. Dijo que Él va a predicar conforme al evangelio. Se refería al evangelio de Pablo, al evangelio de la incircuncisión. Entonces no podía salirse de ahí. Y ya en el siglo pasado, desde el año 1973,
José Luis de Jesús, quien estaba depositado ahí, el Espíritu de Jesucristo, hombre, él comenzó a predicar este evangelio. Y nos abrió la mente a todos los que hemos creído. Y él vino a ser la bestia que vio Juan en el libro de Apocalipsis. Porque Juan vio dos bestias. La una bestia que moría y volvía a vivir, ese era Jesucristo de Nazaret. Y la otra bestia, la que iba a venir ya en este siglo pasado. Entonces miren, bien clarito. Por eso cuando Cristo dijo, por camino de gentiles no vayáis, era porque Él vino a cumplir el propósito de Dios en el pueblo de Israel. Porque si no, el pueblo de Israel no era salvo. Pero según Romanos el capítulo 11, el pueblo de Israel es salvo por fe y por promesa. Porque Dios lo quiso así. Por eso ahora, hoy en día, yo, por ejemplo, yo no puedo hablar de los israelitas o del pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Y hasta un gobierno, si habla mal de este pueblo, Dios lo dijo en el pasado, cualquiera que se meta con Israel, se mete conmigo. Pero hay que saber entender a la Sagrada Escritura. Y los mandamientos que dio Dios al pueblo de Israel fueron buenos. Lo dice Romanos 7:12. El mandamiento fue santo, justo y bueno. Hay cosas excelentemente buenas que hasta ahora yo me doy cuenta que es una verdad. Por decirles un ejemplo tan chiquito. En la ley de Moisés, Dios les prohibió comer la carne de cerdo o de chancho, como dicen. ¿Por qué Dios les prohibió eso? Él explicaba en el libro de Números, usted ve, dice, ¿por qué no coman? Porque el chanchito es sucio. Él recoge todo lo que está por ahí así. Y científicamente está estudiada la carne de cerdo que tiene la triquina, o la gente vulgarmente sabe decir alverjilla, la que cuando la gente come esto se va a la cabeza. Yo conozco desde pequeño y me he criado con mi familia. Habían familias que eran enfermos, tenían la epilepsia, y habían tiempos que estaban bien, pero cuando mataban un marrano y se comían la carne, con qué gusto, en esa misma noche o el otro día ya caían con esa epilepsia. Por eso es lo que Dios dice, le hizo decir a Pablo, porque Pablo fue enviado para predicar a los gentiles, dijo, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero en Gálatas 3, del 9 al 11, ya dice, el que está bajo la ley está bajo maldición. Pero Pablo especifica qué es ley y qué es gracia. A los Efesios él dice, por gracia de Dios sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque ya no vivimos bajo los mandamientos de obras, o la fe de obras. Porque Jesucristo, Él fue la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Y Él vino y hizo milagros, Él imponía las manos y sanaba. Y por eso los apóstoles llevaron esa fe. Esa fe se llama fe de milagros. Pero ahora ya no estamos bajo esa fe. Ahora estamos bajo la gracia. Bajo la fe doctrinal. La que nosotros ya no estamos siguiendo milagros, prodigios, no. La fe doctrinal. La que vino José Luis y nos enseñó. Yo, por ejemplo, no me estoy saliendo del evangelio en ninguna parte, porque Pablo dice clarito, cualesquiera que no traiga mi evangelio, puede ser un ángel del cielo. Y él también dijo que cuando venga Cristo va a predicar conforme a su evangelio. Por eso yo siempre les digo por ahí a la gente o en el mensaje, que Pablo no le explicó todo, aunque él fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles, pero él no lo explicó todo.
Porque él dijo, yo soy el perito arquitecto, pero tras mí viene otro, el cual pone el fundamento, que es Jesucristo. Entonces, ahí nos estamos refiriendo que Pablo solamente dejó las 14 escrituras, dejó el Evangelio, pero el que ponía el fundamento era Cristo mismo, Jesucristo hombre. Y eso tardó cientos de años, cerca de 2000 años. Es como una persona cuando hace un edificio y lo deja, solamente le ponen los pilares y ahí lo deja. Entonces, esto después le crea monte, le crea bajas, le crea tantas cosas ahí. No se ve nada. Así estuvo el Evangelio de la gracia. Así estuvo el fundamento de la doctrina de la incircuncisión, abandonado por 2000 años, porque vino la Iglesia Católica, no hizo nada, no la entendió. En el tiempo de Martín Lutero, el año 1517, el tiempo de la Reforma, igual salieron otras iglesias, la iglesia luterana en primer lugar, de ahí salieron muchas iglesias, y han salido miles de religiones, de iglesias, pero ninguna vio el fundamento, porque el que traía el fundamento era Jesucristo mismo, y Él lo trajo, y vino y dijo, este es. Pero Él era la otra bestia que vio Juan en Apocalipsis 3. La bestia que vencía a los santos, la bestia que ordenaba ponerse ese numerito, que era número de hombre. Dice, su nombre era el número de su nombre. Por eso yo les digo que el 666, el que usted lo ve aquí, ahí está, el 666 es el nombre de Dios, porque ahí dice que el dragón ordenaba a la bestia, o la bestia ordenaba ponerse este número. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis 17 dice que fue Dios mismo, conforme a la hermosura de Dios. Y si nosotros vemos el capítulo 7 de Apocalipsis, el verso 3, dice que Dios ordenó al ángel que no haga daño a nada mientras no acabe de marcar con el sello. ¿Y cuál es ese sello? Es el 666. Y ese mismo ángel es cuando va a venir a ese juicio, a escoger a los que ya están sellados. Por eso yo dije anteriormente, di el evangelio de la falsa ciencia y de la buena ciencia. Porque la ciencia abarca todo. La ciencia significa conocimiento, donde científicamente está comprobado de que abarca diferentes ramas, empezando desde la medicina, de la psicología, de la astrología, de la botánica, de la metafísica. Pero aquí estamos hablando de la ciencia de Dios y la falsa ciencia. Entonces, si usted lee desde el libro de Romanos en adelante, el apóstol Pablo habla de que él fue escogido para los gentiles. Y como yo les dije, en Hechos, el capítulo 9, el verso 15 en adelante, Dios mismo le dijo a Ananías, déjalo, porque instrumento escogido me es para llevarle el evangelio a los gentiles, y nosotros somos gentiles. El pueblo de Israel es todo lo que está, lo que abarca ahora Israel. Es el pueblo de Dios. Pero el pueblo gentil era de lo que estaba afuera. Y para acá, lo que son el continente europeo, Países Bajos, países como Alemania, Italia, España, Francia, y para acá lo que es el continente americano, empezando desde Canadá hasta el cono sur, que es Argentina. Entonces, ese es el pueblo gentil, el que Dios se propuso en salvarlo, sin habernos costado nada.
pero de ahí Dios escoge también a los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3, usted comienza a leer donde dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición y fuimos escogidos. Esto es algo maravilloso, esto es algo lindo. Y yo siempre traigo este evangelio al pueblo para que vayan saliendo estos mensajes al mundo. Siempre lo doy a conocer. No, como yo dije, no mezclemos entre ley y gracia. Como dije anteriormente también, la mayoría de religiones, iglesias que se denominan cristianas, evangélicas, siguen todavía los rudimentos, mezclan todavía el evangelio entre ley y gracia, todavía bautizan, todavía imponen manos, todavía perdonan pecados, llaman al arrepentimiento, que todo eso es rudimentario. Usted lee Hebreos el capítulo 6, Pablo dice bien claro, dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. Se refería a Cristo de Nazaret. Por eso es lo que yo separo, cuando Cristo de Nazaret mandó a los 12 o a los 70, él dijo, por camino de gentiles no vayáis. No era porque él no quería meterse en ese lado. Y él, como hijo de Dios, él sabía que ese evangelio no era para ellos. Entonces, por esa razón, es lo que dijo Cristo hacer. Pero después lo aclara. El evangelio que nosotros seguimos es ya después de Jesucristo el resucitado. Y como lo dije también un día, la letra mata más, el espíritu vivifica. Ya es que nosotros ya no estamos siguiendo la letra, ni que oyendo un mensaje que porque Cristo vino así y sean sanos de cual. No. Ahora ya todo ese régimen está acá. Ahora es vivir en el espíritu. Cuando nosotros vivimos en el espíritu ya. Por eso Pablo dice, transformados en vuestro espíritu de vuestra mente. Esto. Y ahora conocemos que el reino de los cielos está acá. Pablo dijo a los colosenses, a la iglesia de Colosa, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, de aquí. Ahí es el reino de los cielos. Yo siempre digo, dentro de mí está el paraíso. Me gusta vivir en lo común y lo común está dentro de mí. Me gusta vivir en el reino de los cielos y el reino de los cielos está dentro de mí. Dentro de mí está la mejor flor del jardín. Eso no me extiendo más porque eso lo voy a dejar para otro día. Pero ahora les traigo esta enseñanza. Según como el Espíritu me lo vaya dando a conocer. Les saludo a cada uno de ustedes y estaré con ustedes hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Permiso.